Bueno, mi nombre es Marco Muñoz, yo soy director de la Escuela Bartender de Chile, me encuentro en el sur de Chile en este momento, así que pues estamos bastante bien abrigados. Mira, vamos a hablar de lo siguiente hoy día. Tenemos un invitado, pero espectacular el día de hoy. Tenemos un asesor financiero, chiquillos. ¿Qué es lo que se viene? Vamos a hablar de los contratos, vamos a hablar, ¿cierto? Del bono de garzones. No sé si están, digamos, al día en lo que está pasando. Yo los invitaría a que en Facebook se puedan unir igual a un grupo que se llama Bono Garzones, ¿bien? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? En realidad vamos a hablar, ¿cierto?, de todos los trabajadores de la industria gastronómica que al día de hoy, por ejemplo, han quedado fuera del eje central en cuanto a los beneficios gubernamentales, ¿cierto?, como el bono clase media, como los beneficios sociales, porque muchas personas, ¿cierto?, dicen y comentan de que al ser, por ejemplo, un garzón o un bartender, tener un sueldo base o un sueldo mínimo, no entran dentro digamos, de todo este conjunto que se denomina clase media y por lo mismo ha sido un rubro muy afectado desde principios de marzo. Tenemos que perseguir en realidad los beneficios sociales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy día? Tenemos invitado a un bartender que también es asesor financiero, el cual nos va a ir recomendando, ¿cierto?, cómo podemos mejorar nuestra capacidad de ahorro, cómo podemos mejorar y proyectar, ¿cierto?, nuestra vida laboral para cuando seamos más viejos y tengamos una mejor pensión. Vamos a hablar de los fondos, de las cuentas 2 de la AFP, de los APB, ¿cierto? De cómo ahorrar mejor, los tipos de contrato, ¿cierto? Cuándo o cómo hacer un contrato. Y también lo más importante es cómo hacer que la propina sea de alguna manera, ya vamos a descubrir, ¿cierto?, a qué nos estamos refiriendo, a que sea imponible. Porque estamos hablando, por ejemplo, de muchas veces que una persona entra a un trabajo, ¿cierto? Y muchas veces no se le hace contrato, la persona no sabe, ¿cierto?, cómo poder negociar o cómo poder convenir y muchas veces por el mismo miedo, ¿cierto?, a perder esa oportunidad o perder el trabajo, no se persiguen los deberes, por ejemplo, bien habiendo completado los derechos. Entonces, eso es súper importante lo que estamos haciendo. Vamos a dar información fundamental para todos los trabajadores del rubro gastronómico, ya sea garzones, bartender, coperos, ¿cierto? En realidad todos. ¿Por qué? Porque somos un complemento, chiquillos, ¿ya? Aquí no hay alguien mejor que el otro. Es netamente una cadena de sucesos que tienen que salir de manera adecuada para que la experiencia del cliente, ¿cierto?, sea la mejor. Tenemos ya al señor Israel acá, así que bueno, los voy a invitar ahora para que ustedes puedan, ¿cierto?, conocerlo también. Ellos, lápiz, papel, cuaderno, lo que sea, anotando todo, ¿ya? Él es el señor Israel Rus, bartender. Yo lo conozco hace un par de años ya, estamos hablando unos 3 4 añitos más o menos. Y bueno, Israel quiso complementar también su trabajo y al día de hoy se desempeña como asesor financiero. Eso es fundamental porque él en realidad nos va a ayudar mucho a, digamos, vislumbrar, ¿cierto? Lo que viene para adelante, o sea, lo legal, chiquillos. O sea, muchas veces alguien, digamos, ingresa a un trabajo y lo importante más al día de hoy es de que no tenemos que tener lagunas impositivas, tenemos que ser constantes, tenemos que ser conscientes de nuestro futuro y ahora vamos a ver cómo podemos mejorar igual el tema. Entonces, les sugiero que si tienen alguna duda, consulta, pregunta, por favor, coméntenlo. Ya, no, bueno, esa es su cara de nacimiento, así que no te preocupes, ya. No es- bueno, mira, Irra, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida, por favor, así breve, ¿cierto? Vida como bartender, ¿por qué decidiste dedicarte, por ejemplo, a la asesoría financiera? ¿Qué falencias viste? Cuéntanos un poquito para que la Claro. gente te... Mira, en realidad, bueno, como bartender fue mi primer trabajo. Siempre he sido bartender. No todos saben, pero yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Diego Portales. Luego viví en Buenos Aires un par de años. eh, y ahí empecé con todo del bartending. eh, y siempre me llamó la atención, en realidad, el bajo sueldo que se maneja en el área gastronómica. Y empecé un poco a investigar de
¿Por qué si son profesionales, cierto? Hay cocineros que son titulados de gastronomía, hay gente que es titulada de hotelería, de turismo, varias carreras afines en realidad, con todo lo que es el área gastronómica y hotelera, y por qué en realidad los sueldos eran tan bajos. Y ahí un Ya. poco se vio que los sueldos, los empleadores en realidad lo complementan, y de hecho las ofertas laborales que ofrecen se complementan siempre con la propina. Exacto. Ahí un poco parte la, la, no sé cómo decirlo, se enreda un poco el asunto. ¿Por qué? Porque si bien las propinas no están dentro de ningún marco legal en cuanto a impuestos ni imposiciones, sí se ofrece como parte del sueldo. Exacto. Como una O negociación sea, previa. yo creo que todos hemos visto, creo que hemos visto varias ofertas publicadas de que a un bartender o a un garzón se le ofrecen 600.000 pesos, 700.000 pesos. Tú vas a la oferta, pero de ahí te la desglosan en cuanto el sueldo imponible y cuánto del resto es propina. Exacto. Exacto. Entonces, al final, acá ocurre lo que decía un comentario por ahí, que nos vemos afectados, o se ve afectado la gran parte de los Ajá. trabajadores, porque en realidad lo que se percibe para el sistema financiero es el sueldo mínimo, Exacto. que el que se gana, ¿cierto? Exacto. Y obviamente ahora el Servicio de Impuesto Interno lanzó un bono de clase media que se podía acceder ganando sobre 400.000 pesos promedio del año 2019. Lo que Exacto. obviamente si uno gana todo un año el sueldo mínimo no va a poder Exacto. acceder. Exacto. Pero ahí el problema es que, ¿cómo yo le digo al sistema que si bien gané el sueldo mínimo, que debe estar en 320.000 pesos aproximadamente, 326.000 si no me equivoco, pero por otro lado me entran 600.000 pesos y al final estoy ganando entre 900.000 pesos, 700.000 pesos a veces? ¿Cómo yo le explico eso al sistema si es que me están dando una plata en negro al final? Exacto. Que al final puede ser mucho más amplia que el sueldo mismo. Y muchas veces dos o tres veces el mismo sueldo. Y eso es lo complicado. ¿Por qué? Y de hecho ya estamos hablando de personas que tienen contrato, que eso ya es bueno en el rubro gastronómico. Claro. ¿Por qué? ¿Qué te da el contrato? El contrato, bueno, cuando uno es joven, se permite igual equivocarse, siempre uno se puede equivocar, y se permite también por la gana que uno tiene de trabajar, de producir dinero, de comprarse sus cosas, trabajar en negro. Se da. Exacto. Hasta los mismos chilenos se nos ha dado en algún momento de la vida trabajar en negro. ¿Pero por qué? Porque nuestra inmadurez, nuestra falta de educación financiera, que es una falencia también muy, muy grande de la educación, nunca nos explicaron qué tan malo, qué se puede significar trabajar sin contrato. Mira, partiendo, es un tema súper, súper importante, que yo siempre he visto esa debilidad en cuanto a los garzones, los bartenders, toda la persona del rubro gastronómico en realidad, que si tú percibes 800.000 pesos, pero tu contrato dice que estás ganando el sueldo mínimo, que es muy grande, por así decirlo, la brecha que hay entre esos dos sueldos, Exacto. a ti como persona, como trabajador, te estás haciendo un daño gigante. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la previsión social. Te estás haciendo Exacto. un daño gigante para tu pensión, como tú decías. Es un daño gigante porque al final tú vas a recibir, cuando te pensiones, eh, a lo más el 70% de la tasa de reemplazo de lo que fue ese sueldo mínimo. O sea, estaríamos Exacto. hablando que ganaste toda tu vida 800.000 pesos, pero cuando te jubiles vas a ganar el 70% del sueldo mínimo. Porque eso es lo que decía el contrato. Exacto. Nadie ¿Cuánto sabe, es el sueldo? nadie sabe lo, nadie sabe lo que eran las propinas. Entonces, ¿cuál vendría siendo Y la solución para mí? Que la única solución que he visto, en realidad, que cada uno de nosotros que gane 800.000 pesos, 1.000.000, pero nuestro empleador nos tenga contratado por el mínimo, nosotros mismos vamos, nos abrimos una cuenta propia en Previred y sacamos un promedio de 3 meses de cuánto fue la propina que ganamos los últimos 3 meses. Yo exacto. sueldo líquido, no 320.000, pero
por ejemplo, marzo gané 500 de propina. Luego gané en junio, en abril, 600 de propina y luego en mayo gané 700. ¿Cuál sería mi promedio? 600.000 pesos. Yo ya sé que Exacto. por ahí rondea mi propina. Entonces, tengo mi contrato que me están imponiendo por 320.000 pesos, o sea que se está yendo el 10% a la FP, ¿cierto? Se está yendo un 7% a FONASA para A cubrirnos salud. nuestra salud, Ujú. y se está yendo también una parte muy importante que es para la mutual de seguridad, que si no tenemos ese contrato, la mutual es la que paga la pensión de invalidez. Exacto. O sea, si a ti te pasa algo grave en el trayecto del trabajo o en el mismo trabajo, que llegues a quedar inválido o que llegues a quedar en un estado en el que no te puedas, ya sea parcial o definitivo, que no te puedas seguir desarrollando como trabajador, el que te va a pagar es por contrato la mutual de seguridad, te va a empezar a pagar esa pensión. Entonces también ahí tenemos es seguridad social, como te decía. Exacto. O sea, hay que tener dos dedos de frente y empezar a exigir sin contrato, de hecho, no se podría trabajar. Uno por su propia seguridad, tú sin contrato no puedes ir a trabajar. Ni siquiera el Exacto. primer día, nada. Porque ni Dios lo quiere, te pasa un accidente y cagaste. Eso no te lo va a Exacto. pagar nadie. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que hacer cada uno? Vamos, abrimos una cuenta de Previred y siendo responsable y teniendo una cultura del ahorro, ganamos 800.000 pesos con propina y todo, sacamos los 600.000 pesos que nos dio el promedio de la propina y nos cotizamos como trabajadores independientes el 10% de esos 600.000 pesos. O sea, 60.000. Le va poniendo. ¿De qué nos va a servir esto? Vamos a aumentar nuestro ingreso ante el sistema. O sea, vamos a poder acceder a créditos, vamos a poder acceder a beneficios sociales de clase media, como en este caso. El crédito es súper importante. Yo de verdad, como tú decías, años, nos conocemos hace 3, 4 años, pero yo llevo 8 años trabajando. Es súper, súper difícil ver un bartender que tenga casa, un bartender que tenga auto, un bartender que se pueda dar lujo. ¿Por qué? Porque es la falta de educación financiera, la falta de Exacto. orden y la falta de cultura del ahorro, en realidad. Exacto. Oye, mira, discúlpame un poquito. ¿Tú nos podrías comentar un poquito cómo es el modelo en Alemania, por ejemplo? Porque tú igual estás al tanto de eso y nosotros, o sea, bueno, manejamos al menos que en esos países o en este país en particular hay una cultura del ahorro impresionante que en Chile, por ejemplo, se traduciría como el día a día quizás, porque no todos, como dices tú, tienen la educación o Claro. la educación financiera como tal. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor, a qué o cómo se podría copiar o cómo es el modelo alemán para ver si nos sirve de algo. Mira, pasa que acá en Chile nosotros somos súper buenos para quejarnos de todo, pero también somos súper malos para tomar carta en el asunto, porque Exacto. Los deberes y los derechos. claro, tampoco podemos estar esperando que toda una vida, si el gobierno no se pone los pantalones hace 30 años, hay que ponérselo uno mismo y empezar a tomar carta en Exacto. el asunto y no esperar que alguien más venga a ayudarte. Si nadie te va a ayudar, uno mismo tiene que poner ojo en dónde están los déficits y empezar a moverse. Exacto. Alemania no tiene un buen sistema de pensiones. Tiene un sistema de pensiones mixtos, y mixto igual que acá, pero las pensiones en Alemania no son buenas. Entonces, ¿qué hacen los alemanes? Como ya saben que sus pensiones no van a ser buenas, ellos desde los 25 años comienzan a ahorro para su pensión, lo que vendría siendo una APB acá. Exacto. Por ejemplo, este dato es un dato duro, súper importante, que no todos lo saben. Los 10 primeros años de trabajo activo, que suelen ser entre los 20, 35 años, o entre los 30, 40 años, van a constituir el 50% de la pensión que uno va a tener al final. Si tú llegas al final de tu pensión, lograste ahorrar, mira este dato, lograste ahorrar 100 millones de pesos, que es una cifra Ajá. considerable. En 40 años lograste ahorrar 100 millones de pesos, que es bien difícil, por así decirlo, es súper difícil. Vas a tener una pensión de 500.000 pesos. Y el 45% aproximadamente de esos 100 millones lo juntaste en los 10 primeros años de tu vida laboral activa. Entonces, eso es lo más importante tener en cuenta, que los 10 primeros años de trabajo tú tienes que evitar, a como de lugar, tener laguna previsional. Exacto. Como sea, trabajando informal o no Exacto. formal, ir uno mismo y pagarse las cotizaciones. Al menos ser responsable en eso. Pero vuelvo a reiterar, ojalá que después de esta conversación, las personas que la oigan, nadie más vuelva a trabajar sin contrato, porque en realidad es una irresponsabilidad gigante. Exacto.
Exacto, exacto. Mira, vamos a repasar. Tú podrías dar entonces el consejo, el fundamental para poder, digamos, imponerse por sí mismo. Claro, como te decía, uno se puede imponer por sí mismo como independiente por el monto que uno quiera en realidad. No, y no todos los meses tiene que ser el mismo tampoco, eso es lo bueno. Claro, También te puedes imponer como independiente con un sueldo variable. exacto, Pero sí lo importante es estar un poco respaldándose a uno mismo de que no gana el mínimo, que ganáis un poco más. exacto, Y al final no es plata que solamente que vaya a estar regalando o votando, va a ser plata que estás juntando en una cuenta. Y la gente al final dice, ya, pero ¿qué importa? Es plata que nunca voy a ver, es plata que voy a ver a los 60 años, pero en este caso la vimos. Llegó el exacto. día que se pudo sacar el 10% y estábamos todos felices porque nos dimos cuenta que es tangible, ¿cierto? Y que es plata de nosotros al final. Claro, que no quita que a futuro, por ejemplo, hayan o existan nuevas conversaciones, o quizás lo que pasó ahora, ¿cierto? Que algo como el COVID se repita a futuro y posiblemente O también sea lo mismo, porque en Perú, por ejemplo, ellos fueron por el 20%, pero ahora están persiguiendo el 100%. en Perú, Claro, ellos también empezaron a reclamar sacar la plata y ahora en Perú se puede sacar el 95% del ahorro. exacto. Mira, tenemos una pregunta acá y dice, ¿puedo sacar ahora un APB? Dice, ¿y cómo me puedo imponer solo? Bueno, por favor, Israel, aprovechemos la instancia. Mira, ¿qué es un APB? ¿Qué es un ahorro previsional voluntario? Desarrollalo, por favor. Vamos a partir con la PB. Claro, con boleta de honorario se puede imponer, sí, también se puede imponer, pero yo lo que recomiendo es, si se van a imponer, hacerlo uno mismo por Previred, porque por ahí no van a haber retenciones. Se impone uno mismo por Previred, todos los meses es fácil, se abre una cuenta por Previred, se imponen y se paga de inmediato, online. Lo otro, que es una APB, el APB, claro, es un ahorro previsional voluntario, como tú decías, que uno puede abrirlo del monto que uno quiera, y tiene también un beneficio tributario bastante importante que te dan el Estado, en sí la Tesorería General, te aporta el 15% de lo que tú lograste ahorrar en un año, en plazos de un año corrido. Por ejemplo, un ejemplo, si tú entre enero y diciembre del 2019 ahorraste 1 millón de pesos, en julio del 2020 la tesorería te va a transferir a esa misma cuenta 150.000 pesos solo por el concepto de estar ahorrando para tu jubilación. Eso es una PB. Exacto, En realidad, estar exacto. ahorrando con un fin, y es importante esto, se puede sacar. Entonces, cuando tú cumples los 60 años, no sé, si la abriste a los 30, cumpliste 60 años, lograste ahorrar 10 millones de pesos, tú vas y retiras la totalidad, 10 millones. Exacto. Oye, Israel, mira, la diferencia entonces, por ejemplo, entre una cuenta 2 de una FP, que también se puede retirar cuando se necesite, ¿cierto? Y con el APB, ¿tú cuál recomendarías? ¿Una cuenta 2 o una APB? El APB está orientado para una finalidad que es el ahorro a largo plazo y es para ser retirado después de los 60 años. Perfecto. Y la CAP o la cuenta 2 es un ahorro a mediano o largo plazo que al final lo que ofrece es la rentabilidad que te da un multifondo. Porque, Ese, eh, ¿qué es la rentabilidad? Al final, la rentabilidad es la plata que uno pone en una cuenta, cuánto te va rentando o cuánto te va aumentando a corto o a mediano tiempo. Bueno, son diarias las rentabilidades, pero en realidad se miden a 3 años, para que uno sepa que es una buena rentabilidad. Y la APB en este momento es el instrumento financiero que mejor rentabilidad ha manejado en Chile. exacto. Estamos hablando de una rentabilidad que hasta el 2016 era un 8% anual. Oye, tú que eres, por ejemplo, asesor financiero, ¿cuánto sería aproximadamente el porcentaje de personas que se manifiestan en un APB bajo los 25 años, por ejemplo, en Chile? No, poquísimo, poquísimo. Pero lo que Ah, se ha venido, muy poco, muy poco. Muy poca gente a ver una APB antes de los 25 años. Y eso es lo que está mal, porque yo te decía, el APB funciona bajo la misma rentabilidad que funciona tu cuenta obligatoria.
Exacto, Entonces, si tú abres una APB a los 25 años, esa plata, por cada peso que pongas tú, la FP te va a rentar 3. Para que, o sea, tú pones 1 millón y luego de 40 años vas a tener 3, pero uno lo pusiste tú y 3 te lo rentó la FP exacto. en 40 años. Entonces, eso es el beneficio de lo que se llama la rentabilidad. Es súper bueno en realidad. Y lo que se está haciendo ahora último, que he visto harto, que hay mucha gente que le está abriendo APB a los hijos, Sí, por o cuenta supuesto, 2 a sí, los hijos. ¿No? Porque, sí, por ejemplo, tú le pones a un hijo nacido, de hecho, es un proyecto que lanzó hace un tiempo Gino Lorenzini, que yo lo encontré un súper buen proyecto para aumentar las pensiones, que el Estado prestara 1 millón de pesos por hijo nacido. exacto. Entonces, tú al hijo nacido, por solo nacer, le pones 1 millón de pesos en una CAF, ¿cierto? Una cuenta 2 o una APB, y cuando ese niño, ya adulto, cumpla 60 años, devuelve el millón afecto al alza, ¿cierto? Del IPC, se lo devuelve El al IPC. Estado, pero él se queda con todo lo que es rentabilidad. Perfecto. O sea, digamos, de los intereses que generó también y más en los montos digamos, se depositaron y eso tuvo fruto, entonces, claro. O sea, mira, es como eso sería como ya algo culturalmente, como pasa quizás en gobiernos de Asia, por ejemplo, porque Claro, allá, claro, o sea, el gobierno premia digamos, a las personas que viven en ese país, digamos China, y ellos vienen, por ejemplo, a poner negocio acá en Chile y el gobierno de allá, ¿cierto? Les pasa dinero para que ellos también puedan emprender y ser un aporte al país donde están llegando, por ejemplo, como algo que exacto. puede ser entre Chile y Estados Unidos, porque si tú como chileno también vas a Estados Unidos y tienes un capital de inversión que en realidad son de 40 millones hacia arriba, te abren las puertas de todo lugar. Entonces, yo creo que Claro. igual es sumamente importante que nosotros como chilenos empecemos ya a desarrollar también la capacidad de ahorro, porque mira, o sea, en las palabras está súper bien. Yo espero que la gente que esté viendo este video pueda haber entendido eso. Si no, déjennos sus comentarios si tienen alguna duda, lo podemos volver a repetir, no hay ningún problema. Este video también va a estar disponible en otras plataformas, porque lo importante igual es entender que sí se podría, por ejemplo, como garzones, ¿cierto? Como bartenders, como cocineros o como coperos, ¿cierto? Steward, igual se podría complementar renta para poder obtener los beneficios, porque no tenemos que desconocer la realidad. Y esa realidad dice que hoy en día la industria gastronómica ha sido de las principales afectadas en el mundo, no solamente en Chile. Entonces, eso igual es importante. ¿Por qué? Porque un garzón igual maneja mucho dinero, por ejemplo. O sea, yo he escuchado muchas veces, y aquí si hay algún garzón puede comentar, por ejemplo, que ellos dicen que con las propinas, por ejemplo, no sé, compran comida, cierto, ropa, el día a día, locomoción, ¿cierto? Algunos destinan, por ejemplo, el pago de las cuentas básicas, bien, y otros también con el sueldo ya pagan el arriendo o el sueldo lo dejan para ahorrar o algo así. Entonces, ¿a qué voy? Que el garzón gana mucho dinero, pero quizás no tienen la capacidad ahorrativa de poder decir, mira, yo gané 100, voy a ahorrar 20 todos los meses y 20 van a ir para esto, 20 van a ir para esto otro, porque una pregunta que yo igual hago, por ejemplo, cuando hacemos cursos y todo, yo le digo a la gente, tú tienes, por ejemplo, una planilla de costo fijo mensual de cuánto cuesta vivir para ti, por ejemplo, o sea, arriendo, cuentas básicas, ¿cierto? Un lujito o un engañito, como se dice, o la ropa, ¿cierto? O los zapatos, porque igual hay que entender que la gente invierte en estos conceptos que no son retribuibles. Entonces, eso es importante. Mira, acá tenemos un comentario importante. Mira, dice fondos mutuos, sí, vamos a verlo también porque eso ya es de entidades bancarias, no es de la AFP. Entonces, vamos a revisarlo en un segundo. Ya lo dejamos stand-by mientras tanto. Mira, tenemos acá un comentario que dice: yo vivo de las propinas, arriendo, comida y todo el sueldo, dice, no me alcanza ni para la micro. Bueno, eso es una realidad en Chile y es lo que tenemos que tratar de mejorar. Bien, yo voy a entrar después con mi experiencia en base a algunos consejos y tips que vamos a entregar también sobre cómo mejorar eso, pero lo importante es que incluso si tenemos un sueldo base, por ejemplo, igual ya tenemos una buena noticia. O sea,
si nos preparamos y nos preocupamos, vamos a poder disponer de ese dinero para complementar nuestra renta y poder optar a futuro a beneficios sociales. Eso es súper importante porque, por ejemplo, hay Y después, algo, crédito sí, también. exacto, o sea, a eso voy, o sea, qué mejor impulso para poder comenzar, digamos, a emprender, ¿cierto? A invertir, que justamente tener esa capacidad de autocontrol también para poder disponer, por ejemplo, de un crédito que ojalá no tenga un interés tan elevado, bien, por eso que hay que saber también dónde buscar, al final lo que se llama esas son tres siglas abajo, que el CAE, ¿cierto? Que justamente ese es el verdadero interés, por ejemplo. Entonces las tasas tienen que ser ojalá lo más bajas posible y a mayor plazo. Entonces, el mejor, digamos, impulso para poder emprender es justamente el de tener un crédito, ¿bien? Y también tener la responsabilidad de poder pagarla. Mira, dice acá, es verdad, dice, sueldo solo para cuentas y propina para la vida diaria y los gustitos, entre comillas, ahorros rara vez o para algo en específico. Claro, o sea, eso estamos hablando que en realidad es verdad. O sea, nosotros somos personas que también trabajamos en el rubro y lógicamente estamos haciendo esto pero también para poder echar una manito, ¿cierto? Y que no piensen que la lucha o la pelea está perdida, porque en realidad lo primero que estamos tratando de enseñarles es de que se informen, porque los beneficios Mira, Marco, podemos obtenerlos. Sí, dime, por favor. ahí ahí hay un comentario, de hecho, súper, súper importante de Carla Sí, Tagle, que dice, no podemos comprar casas ni autos, nada. Yo ganaba perfecto. 1 millón y algo. Mira, mira. Ahí, ahí, ahí entra un tema súper, súper, súper importante, porque ya sabemos que comprarse una casa es una odisea acá en Chile. Te piden requisitos, pero gigantes. Partiendo tienes que ganar arriba de 1 millón líquido, tienes que tener un año de antigüedad con el mismo empleador, no tienes que estar en DICOM tampoco, que yo creo que es una de las cosas más difíciles hoy en día. Pero lo que hablas tú también es súper importante porque hoy, para la juventud, y ya juventud me refiero a menor de 40 años, hay que intentar capitalizar. Exacto, Capitalizar, capitalizar. ¿con a qué me refiero? A empezar a ahorrar y con un fin en específico, con comprar un auto, con comprar una casa, con poner, emprender. Entonces, pero todo esto va en base a capitalizar. Yo sé que el ahorro se hace difícil, pero el ahorro tiene que ser visto como una cuenta más, como una cuenta más. Estaba leyendo ahí un comentario, no lo entendí. Eh, Sí, claro, tiene que ser como una cuenta más, como el arriendo, como el agua, tiene que ser una cuenta más y tiene que ser como obligatoria casi. un costo fijo, como un costo fijo. O sea, lo mismo que pagas de luz, agua, gas, por ejemplo, internet, cable, ¿cierto? Tener un ítem que sea netamente para poder destinarlo para ahorro, pues, por supuesto. Claro, pero, y eso es súper importante lo que decía Carla Tagle, creo que se llamaba la niña, ¿sí? Eh, que ganando 1 millón hay un montón de garzones o gente del rubro gastronómico que solo con propina gana sobre 1 millón de pesos. Exacto. Y a mí me pasó, y a mí me pasó, y un poco, y por eso empecé a cambiar un poco el rubro. ¿Por qué? Porque yo también ganaba arriba de 1 millón de pesos, y hace 2 años, 2 años y medio, cuando fui a intentar comprarme una casa, me dijeron, no, con 500.000 pesos líquido por contrato no va a llegar a ningún lado. El Mínimo banco tienes no que se ganar un millón, arriesga. 1 millón líquido. Eso te Es- exigen, 1 millón líquido, y ganándolo por un año. Entonces yo dije, es- chucha, quizá como en el rubro económico no lo veo muy cercano. Porque yo personalmente a lo máximo que accedí fueron 800.000 pesos líquidos, que fue lo más, ya, y una cantidad pero, que uno dice como, y una cantidad que uno dice como bartender, me están pagando una cantidad exorbitante casi, porque no se ven esos sueldos, no se ven, y exacto. aún así no alcanzan. Entonces, ¿por qué? Porque uno lo complementa con la propina. ¿Y por qué? Porque el mismo empleador en sí te lo va a complementar con la propina. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer ahí? Va a ir e imponerse como independiente. Y después ir al banco y decir, mira, yo tengo dos rentas en realidad. Tengo acá mi renta del empleador y aparte yo también soy independiente. Tengo no sé, mi asesoría, tengo mi propio emprendimiento y cotizo por él. Entonces complemento dos rentas de un año y acá yo te demuestro que gano 1 millón, 1 millón 100, 1 millón 200 todos los meses. Eso un poco. Exacto. Y eso es Pero fundamental sí, también. y es lamentable porque al final, si es que eso no se hace, va a ser imposible optar a una casa.
es imposible optar a un crédito, a un auto, a lo que sea en realidad el sistema financiero, a abrir una cuenta corriente, es súper complicado, si es que no se mejoran los sueldos en realidad. Exacto, mira, yo tengo un ejemplo para dar igual y pasa muchas veces que yo lo tomo como ejemplo para nuestros alumnos también en los cursos. Cuando tú pasas por las etapas, porque la evolución natural de cada uno, por ejemplo, como trabajador, tendría que tener una parte arriba, ¿cierto? Donde tú también puedas ser empleador en algún momento. Dice, ojo que también es importante que no pasen a ser imponibles, buscar algún medio. No, es que Ya, o sea, es que, es el es tema. que- Tiene que, exacto, tiene que ser imponible. Va a ser la manera de demostrar financieramente de que tú estás recibiendo un ingreso, porque cuando tú vas al banco y te quieres comprar una casa, ¿qué te van a decir? Van a ver tus últimas 12 cotizaciones, claro. y la cotización se hace en base a tu sueldo imponible. Y si tú estás imponiendo, así se estás imponiendo por el mínimo, no te van a pescar. Pero si empiezas a imponer como independiente con tus propinas, que es la única manera de hacerlo, va a ser la manera de que un poco te tomen en cuenta y empezar a crear como un comportamiento financiero. Exacto, porque al final no hay que olvidarse nunca que para los bancos, uno, además de ser una persona, que es lo que cada uno piensa, para esas instituciones uno es un número y ellos están viendo a quién poder ayudar y que esa persona tenga la responsabilidad y también el dinero en este caso para poder dar la tranquilidad al banco, ¿cierto? De que te pueden prestar ese dinero y que tu comportamiento también va a demostrar que puedes, ¿cierto?, salir adelante y eres responsable financieramente, porque me ha pasado muchas veces y también escuché muchas veces, porque, por ejemplo, yendo al ejecutivo del banco en Puerto Vara hace 10 años atrás, por dar un ejemplo, yo me acuerdo que le dije, yo estaba ganando buen dinero también a la semana, o sea, algo que quizás era bastante bueno, o sea, muy bueno en realidad para esos tiempos. Entonces yo dije, claro, o sea, ya tengo que empezar a pensar en el futuro, porque el futuro es ahora, po, ¿cachai? O sea, esa es la primera lección. Eh, entonces yo le decía, mira, yo estoy arriba de tal dinero, donde podía obtener un montón de beneficios, por ejemplo. Entonces ellos me dijeron, mira, lo entendemos y te creemos, pero en el papel figura como mínimo, por dar un ejemplo. ¿Cachai? Entonces, justamente para la señorita que estaba comentando, que es Carla, ¿cierto? Carla, sí, ya, bueno, para Carla, justamente al ser imponible ya entras dentro de justamente el sistema financiero. Y eso es, digamos, el respaldo para que ellos puedan entender de que tú estás sobre la renta que dices estar. Porque claro, o sea, tú puedes decir, mira, yo gano 2 millones de pesos al mes, pero tu sueldo es 250.000 pesos. Oye, Israel, y esto es otro tema, mira, yo he visto también muchas veces donde algunos empleadores pagan un sueldo de 600.000 pesos, por ejemplo, pero digamos, la liquidación viene por 400, por ejemplo, y el resto son como bonificaciones o como viáticos, por ejemplo, que tampoco son imponibles. Po. A ver, pasa que el sueldo imponible siempre debería ser aproximadamente un 20% más de lo que es el líquido, porque se Por, desglosa con lo, lo que te decía, por la se desglosa con el gratificación. 10% de la AFP, es que el imponible es lo que al final se va para la seguridad social más que todo. Exacto. AFP, salud, seguros de cesantía y una pequeña parte para la mutual. Y los bonos y todo eso son cosas que, claro, no entran en lo imponible. Por ejemplo, un bono de locomoción, un bono de colación, eso no entra en lo imponible, no impone, Exacto. pero sí debería pasar directamente al líquido. Exacto. Entonces, eso es lo importante de que la gente sepa leer su liquidación de sueldo, se preocupe, que también otra cosa fundamental, de que las cotizaciones sean declaradas y pagadas. El empleador tiene 3 meses para pagar una cotización después de declararla, legalmente, tiene 3 meses, pero sí uno como persona, al final, es que la gente lo que no entiende es que es tu plata, ¿sí? El 20% no te lo están pasando ahora, sí, líquido, pero es tu dinero que tú estás pagando salud, ¿cierto? Ya sea FONASA, ya sea UNISAPRE, si es que lo decides, pero plata de tu bolsillo que se está saliendo de eso. Es plata que está yendo para tu vejez, es plata que está yendo para tu seguro de cesantía. Entonces, es súper importante que uno se fije que al momento de que nos hagan contrato, desde el primer mes, vamos
vamos a nuestra FP, pedimos nuestra clave y nos metemos nuestras cotizaciones. Es súper simple, ni siquiera tenéis que moverte de tu casa. Va, revisa, mis cotizaciones están pagadas, listo, se acabó. Si no están pagadas, voy donde mi empleador, oiga, sabe que tengo un problema acá, usted no está pagando mis cotizaciones, no puede ser. ¿Sí? Yo Exacto. necesito un respaldo para mi vejez, necesito un respaldo que usted me pague mi AFP, mi seguro de cesantía, un respaldo que estoy trabajando acá, más que todo. Exacto. Y mira, y ahí entremos un poquito en el tema también, porque es súper importante, por ejemplo, que muchas veces, como dices tú, o sea, las personas cuando quieren obtener un trabajo, quizás de lo último que se preocupan es del contrato. O sea, lo primero es, por ejemplo, obtener el trabajo. Bien, y ahí viene algo muy importante también que a mí me gusta mencionarlo también cada vez que tengo oportunidad, que es que cuando tú trabajas estás ayudándole a alguien a cumplir el sueño, pero tú también tienes el derecho de vivir, o sea, de cubrir tus gastos básicos, de poder llegar a fin de mes, ¿cierto? Y que entender que siempre una persona que trabaja apasionada o en algo que le gusta y está bien establemente, es una persona productiva. O sea, no hay que Claro, desconocer, por ejemplo, que en Chile igual tenemos una de las jornadas laborales más largas y también de las más negreras, para decirlo en el lenguaje coloquial, ¿cierto? Porque negrero me refiero a que muchas veces hay dobles turnos, hay horas extras que no se perciben, por ejemplo. Entonces, mira, vamos a dar inmediatamente ese es el comentario, yo lo voy a leer enseguida. Dice, el problema es que la gente, a ver, no se preocupa de lo que se le paga. Ahora, otro tema es que no se entiende por falta de información clara. Claro, mira, o sea, uno de los principales temas que a mí me gustaría desarrollar ahora es que muchas veces, mira, yo lo he visto al día a día, me ha tocado administrar bares, por supuesto, he sido dueño de un propio bar también, y pasa, o sea, tú lo ves, digamos, desde un lado de la vereda y también desde el otro lado de la vereda. Entonces, un dato muy importante es de que la inspección del trabajo es un ente regulador de las empresas donde tú vas a trabajar, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú entras a un lugar a trabajar, tienes que tener un contrato, no sé si de inmediato, pero no dejar pasar más de 10 días. O sea, incluso te recomendaría que creo que son 5 días hábiles para poder, ¿cierto?, obtener un contrato. Entonces, dentro de los 10 o 15 días que tú entraste a la empresa, ya tendrías que estar negociando tu contrato. Mira, esto es un tema súper importante que la gente quizás no lo conoce. Si tú no tienes contrato, ya sea por un mes, 2 meses, 3 meses o un año, porque pasa, porque justamente el contrato, ¿cierto? Digamos, el de plazo fijo, ese tiene una fecha de ingreso y una fecha de egreso. El contrato claro. indefinido, ¿cierto? El contrato indefinido, lógicamente, no tiene fecha de término, pero a ti te pueden contratar incluso tenerte por 2 años si es que tienes estudios universitarios y un año si no tienes estudios universitarios o técnicos, por ejemplo. Y el otro es por obra o faena, que ese contrato por lo general no se ve. Claro, entonces es justamente eso, la inspección del trabajo es un ente que por decirlo, que te va a beneficiar mucho. De hecho, las personas que no tienen contrato y para allá iba, es tan simple como ir a la inspección, por ejemplo, ¿cierto? Y si tú no tienes contrato, decir, mira, esta es la empresa donde yo trabajo, este es el root, estos son los datos, ¿bien? Y este es el sueldo que yo tengo y no me han hecho contrato. ¿Por qué lo digo? Porque una persona podría ir a la inspección y, digamos, informar de todos los, digamos, de todos los pactos que se trazaron en el contrato o en la entrevista y ellos se encargarían también de hacerlo legal. ¿Te das cuenta? O sea, eso yo creo que no mucha gente lo sabe porque es una realidad. O sea, llámanlo falta de educación financiera, que en realidad eso debería comenzar desde la misma básica. Bien, entonces igual es importante de que la gente no deje pasar un mes siquiera sin el contrato, porque Claro. justamente son beneficios tanto para el empleador como para ti como trabajador, por ejemplo. Entonces, eso es fundamental. Y lo que tú decías, por ejemplo, tiene un asidero súper importante, porque si, a ver, lo que tenemos que llegar a hacer dentro del corto plazo es de que no tenemos que aceptar, por ejemplo, un contrato que no es benéfico para nosotros. Bien, o sea, eso es sumamente importante. Si tú te ofrecen un sueldo de 600
que figure que sea 600. Lo otro, yo igual le he dado como consejo, por ejemplo, que traten e intenten, porque es un proceso, no es fácil llegar y decirlo, bien, que traten de buscar los lugares que pagan bien, por ejemplo, porque así igual ustedes pueden decir, ahora es el argumento perfecto para volver al trabajo, por ejemplo, y obtener una renta que nos permita entrar o que les permita, ¿cierto?, entrar a la mayoría de personas del rubro dentro de los mismos beneficios sociales. Bien, mira, Pablito preguntaba, por ejemplo, te pedía una recomendación Israel, decía, ¿qué cuenta puede optar él, por ejemplo? Yo le preguntaba si era a Claro, corto o largo plazo, pero ¿qué le claro. recomendarías tú, por ejemplo, a la gente en general que está viendo esta transmisión y a la que también va a verlo después? Mira, vamos a volver entonces a repetir un poquito de lo que eran las cuentas, las rentabilidades que manejaba cada una y el fin que tenía también cada una. Ya cuando uno es joven, bueno, comentábamos el caso de Alemania, que las personas saben que las pensiones no son muy buenas en ese país, y ellos desde pequeños empiezan a ahorrar una gran parte del sueldo destinado a la pensión. O sea, estamos hablando que desde que ellos cumplen 25 años, ya se están proyectando 40 años más adelante. O sea, Exacto. es un gran paso que da cada joven que dice, ya, las pensiones en mi país no son buenas, yo a los 25 años, de acá en adelante empiezo a ahorrar para tener una vejez digna, ¿no? Exacto. Entonces, en base a eso, si nosotros queremos prepararnos en ese sentido, los alemanes ahorran a veces hasta el 25% de su sueldo. Obviamente los sueldos son mejores, serán peores, es algo a debatir. Pero Claro. nosotros acá, no por eso, porque los sueldos sean malos, de repente no podemos ahorrar. A lo mismo que íbamos, quizás los sueldos son malos en el rubro económico en cuanto a que el mínimo es bajo, pero en la propina a veces son muy elevadas. Y es muy, muy poca la cantidad de garzones que ahorra esa propina como debería. Nosotros por Exacto. obligación, ese 10% de propina debería estar ahorrado. Por obligación para vivir después de los 60 años el mismo estilo de vida que viviste toda tu vida. Porque si Exacto. ganaste 1,5 millones de pesos y 1 millón eran propina y 500 por sueldo, cuando llegué a la vejez vaya a vivir como si hubiese ganado 500.000, no como si hubiese ganado 1,5 millones. Entonces eso es súper importante que la gente lo entienda. Si ustedes perciben 1 millón de pesos y la mayoría está compuesto en propina, hay que ahorrar el 10% de ese millón, no el 10% de 300.000, porque es una cifra mentirosa de nuestro sueldo. Y en cuanto al ahorro, como le explico de nuevo, si le interesa ahorrar para pensionarse y a los 60 años lograr sacar una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de dinero porque se puede sacar, es una APB, que aparte de lo que nosotros ahorremos, aparte de la rentabilidad que ya explicaba, que si ahorramos 100, nosotros pusimos 30 y la FP nos va a dar 70, aparte de esas dos cosas, de rentabilidad y ahorro nuestro, el Estado nos va a aportar un 15% de bonificación anual. Si yo en un año logré ahorrar 1 millón, viene al otro Claro. año la tesorería y me va a dar 150.000 pesos. Todos los años es así, todos los años. Si lo multiplicamos por 10 años ya sería 1,5 millones que estamos llevándonos al bolsillo por solamente el hecho de estar ahorrando. Exacto. Mira, bueno, yo te voy a leer el comentario, tú si quieres lo responde. Mira, dice, hay plataformas como la de Diageo en que se sugiere ahorrar toda la propina del banco. O sea, mira, no hay mejor consejo que el que haga que cuides tu dinero. Bien, o sea, yo creo que es sumamente importante, ¿cierto?, disponer de ese tipo de plataformas, justamente de capacitación Claro. constante, como es Diageo, y en este caso, lógico, o sea, mira, yo creo que hay muchas personas hoy en día que tú le puedes preguntar en qué fondo de su AFP están, por ejemplo, ¿cierto? Y desconocen el mismo tema, entonces el hecho de esto es de que justamente están haciendo lo que el gobierno quiere que hagan, que Claro. justamente desconozcan, claro, ¿cierto? ¿Cuál es su potencial de ahorro, su potencial de inversión, el potencial, por ejemplo, que tienes para poder complementar rentas? Porque nadie te va a enseñar este tipo de cosas porque no les conviene. De hecho, un tema súper importante igual es el de emprender en Chile, por ejemplo. O sea, cuando ya pasas, por ejemplo, de tu vida de trabajador a ser un emprendedor, también hay muchas trabas, por ejemplo. O sea, hay muchísimas trabas como emprendedor para poder salir adelante en Chile, pero lo más importante es conocer el juego completo y las reglas de este mismo para poder saber cómo jugarlo. Porque Claro. muchas veces, por ejemplo, pueden haber garzones que
o personas, centrémonos en garzones porque ese es el punto central. Ya pueden haber garzones, por ejemplo, que ganan harto dinero y algunos ahorran, pero no generan más interés, porque todavía sigue la creencia que el colchón debajo de la cama es mucho más seguro que cualquier otra, digamos, como un fondo mutuo, una PB, una Claro. cuenta 2, Y ahí ¿cierto? viene el tema del banco, que cuando vamos a ahorrar, por ejemplo, dice, hay plataformas como la de Diallo, en que se sugiere ahorrar toda la propina al banco. Claro, obviamente, si siempre ahorrar en donde sea, ahorrar, aunque sea bajo el colchón, va a ser bueno, porque va a ser una plata que nos va a tener una columna vertebral súper firme en caso de cualquier complicación como una pandemia, como un terremoto, Por supuesto. como hasta estar cesante, tener nuestro ahorro siempre va a ser un buen piso. Exacto. Y ahí es cuando viene el tema de buscar en qué instrumento financiero al final va a ser el que nos va a generar mayor rentabilidad. Como yo les digo siempre, que vayan a invertir en algún lado o vayan a ahorrar en algún lado, es fijarse las tasas de rentabilidad de los últimos 3 años, porque fijarnos de cómo rentó el último mes también hay una rentabilidad mentirosa. Entonces, si Exacto. algo viene rentando hace 3 años bien, vamos y usamos esa plataforma. Y como te decía, el APB, de hecho, el APB renta mucho mejor que los fondos mutuos en este momento. Exacto. El 2019, porque toda la gente cuando la AFP pierde dice, chucha, que la AFP perdió ahora en marzo, no sé, 10 puntos, perdió un 10%, perdió 20%, pero no todos saben que el 2019 la misma AFP rentó un 19%. Exacto. Oye, Entonces, mira, ahí nadie dice, oye, la AFP ganó un 20%, nadie lo claro, dice. Entonces, el llamado más que todo es exacto. para sintetizar un poco lo que hablamos, preocuparse de estar contratado, es lo primero, preocuparse de tener un contrato formal porque eso nos va a prevenir de accidentes, nos va a dar salud digna y no nos va a ser visto como indigente y nos va a dar un sistema de previsión para nuestra vejez, ¿cierto? Que la gente no se preocupa mucho, pero en casos como ahora nos permitió sacar algunos 1 millón, algunos un poco más, hasta 4 millones, pues sacó alguna gente. Sí, por supuesto. Entonces, entonces veamos también que es dinero tangible y es dinero nuestro. Hay que entrar a preocuparse un poco del tema también. Como tú decías, hay gente que tampoco ni siquiera sabe en qué fondo está. Y que es una realidad, lamentablemente. Entonces, por eso es la importancia de ahorrar. Hablamos de la cuenta que es para ahorrar a largo plazo, hablamos de que hay otra cuenta para ahorrar a corto plazo, ambas manejan las mismas rentabilidades, que vendría siendo entre un 6 o un 8% anual, que son rentabilidades bastante aceptables y buenas. Entonces, más que todo eso, ahorrar, preocuparse de estar bajo un contrato y complementar renta. ¿Complementar renta para qué? Para el día de mañana, que no nos pase esto, que no quedamos ni entre pobres ni clase media, y Claro, para el día de mañana también si queremos empezar a obtener nuestras propias cosas, nuestra propia casa, nuestro propio auto, poder demostrar una renta real del sueldo que realmente percibimos al banco. Que al final, exacto. como tú decías, si yo voy al banco y digo, es que yo gano 1 millón de propinas, me van a decir, eso lo hizo usted, pero Claro. no tienen cómo comprobarlo? Entonces, esa es la manera Exactamente. de comprobarlo. Crearse una cuenta de Previred y autoimponerse. Imponerse uno mismo como trabajador independiente el 10% de lo que estemos percibiendo mensualmente como concepto de propina, que sí o sí debería ser algo imponible. Exacto. Bueno, mira, yo espero que haya quedado lo más claro posible. En realidad, estos temas son sumamente importantes porque no se abarcan mucho y nosotros igual, para contarte un poquito, en la escuela vamos a tener un inserto de 1 hora más o menos hablando un poco de estos temas también con los chicos, con nuestros alumnos futuros, ¿cierto? Porque, o sea, es un tema, como dices tú, tremendamente fundamental porque ya nos dimos cuenta que hoy día, ¿cierto? No entramos, por ejemplo, como rubro, ¿bien? O sea, a mí me llama mucho la atención, en realidad, que siendo uno, digamos, de los rubros que está siempre en el top 10 de los ingresos, digamos, por ingresos anuales, ¿cierto? Dentro de la misma economía de un país, siempre el rubro de turismo y gastronómico está latente. Entonces, ha sido un tema sumamente doloroso, ¿cierto? Ver a tantas personas que trabajaban en este rubro desamparados, porque esa es la palabra en realidad, o sea, como decías tú, no encajan en ningún segmento de la misma sociedad y eso que han hecho, por ejemplo, algunas modificaciones, porque mucha gente también se manifestó.
Bien. Bueno, sí, José, muchas gracias también. En realidad vamos a dejar el Instagram que está un poquito más arriba, bien, de Israel, para que también la gente que tenga alguna duda, ¿cierto? O que puedan, por ejemplo, una duda que se le ocurra más tardecito, no hay ningún problema, dejen un mensaje o escríbanos a nosotros y vamos a, con todo el gusto del mundo, enseñarles porque es fundamental, chiquillos, o sea, este es nuestro futuro, o sea, ¿qué más importante que eso? Mira, dice Claro, acá, está muy bien que hagan hincapié sobre el tema de mirar bien el contrato, por supuesto. O sea, lo primero es exigir tu derecho, porque tu deber es trabajar, por ejemplo, pero tu derecho es tener, cierto, salud digna, como decía Israel, una pensión digna, porque tú estás entregando tu energía, tu tiempo, ¿cierto? Estás sacrificando muchas cosas, lógicamente por ir subiendo, mejorando también tu misma plusvalía para ser mejor persona, para ser mejor profesional, pero lamentablemente que nosotros también lo decimos desde el curso número uno que hemos hecho ya hace 3 años en la escuela, es justamente que la gente se preocupe, ¿cierto?, de lo que va a pasar a futuro. O sea, que se preocupe del contrato, que se preocupe de estar en un buen lugar, que el trabajar sea un placer. No hay nada más lindo que trabajar en un lugar que te gusta, por ejemplo, porque es un hecho. La gente no renuncia al trabajo, la gente renuncia a los ambientes tóxicos, como se dice, que es una palabra que también está muy de moda hoy en día. Dice, a tener cuidado con los empleadores. Sí, o sea, mira, más que cuidado, lo importante es siempre ser una persona profesional, ¿bien? Porque el contrato, y mira, a ver, aquí estamos tratando de ayudar a los garzones, a los bartenders, al rubro gastronómico, pero también hay que entender la contraparte de todo esto, ¿cierto? Que muchas veces el contrato tiene cláusulas, por ejemplo, el horario de entrada, el mantener una actitud determinada, entonces, ojo con todas esas cláusulas, ¿cierto? Conversar, chiquillos, mira, lo importante, como un consejo que una vez lo di en una clase pasada, era netamente de que si a ti te preguntan o llegas a una entrevista laboral, tengas también la consideración de preguntar quién es el dueño, quién es el administrador, ¿cierto? ¿Cuál es, investigar también por ti mismo, cuál es la reputación de ese restaurante, de ese bar, por ejemplo? Entonces, justamente, esta transmisión va enfocada a todas las personas que no saben cómo complementar la renta y al día de hoy, por ejemplo, ganan un sueldo mínimo o que prácticamente no entraron dentro de el bono, por ejemplo, de los 500.000 o de las ayudas sociales, porque muchos quedaron votados y esa es la verdad. Marco, Israel, igual no dejar todo tampoco en la mano del dueño, de los empleadores, porque ellos no, mismos tampoco a veces saben esto. O el no, dueño de claro, un hay bar que no siempre tiene tomar que manejar carta. la información contractual, tampoco quizá él se asesora de personas, que al final no Exacto. siempre trabajan en el bar. Entonces, mientras las dos partes más manejen información, mejor va a resultar la relación entre empleado y empleador. Así que, bueno, eso más que todo era la información que podía aportar yo en cuanto a cómo resguardarse más que todo el contrato y la importancia que tiene el ahorro, la importancia que tiene el ahorro más que todo desde joven, que como te contaba, vale mucho más ahorrar a los 20 años que ahorrar a los 40 años, que quizás ya no va a ser tan significativo. Y a cuidarse y a poner en práctica lo que se habló ahora que cuando pase esta pandemia, los trabajos, según yo, se va a reactivar mucho la economía y la gastronomía va a ser un área importante de las cuales va a tener mucho auge el 2021, pero hay que tener ojo también, hay que resguardarse, ver lo que hablamos ahora del contrato, porque nadie nos dice que el día de mañana no venga un rebrote, no venga otra pandemia, no venga un terremoto que nos deje de nuevo en el piso y vamos a estar de nuevo sin el bono de 500 lucas, vamos a estar de nuevo sin la opción de ir al seguro de cesantía a cobrar nuestras lucas, sin estar recibiendo un sueldo que lo complemente el seguro de cesantía con el empleador. Entonces es súper, súper importante lo del contrato porque nos va a dar beneficio a lo social y aparte a lo que uno pueda conseguir por parte de la banca. Exacto. Entonces, a esta reapertura de los bares, si vamos a buscar un nuevo trabajo, para mucha gente va a ser la oportunidad de nuevo horizonte o alguna de volver a su mismo trabajo, enfocarse ya en el contrato que ya tenemos o en uno nuevo,
revisarlo, echarle una miradita si están pagando todas nuestras cotizaciones, porque en este periodo que estamos inactivos en el trabajo, de todas maneras se tienen que seguir pagando las cotizaciones. Entonces, ahora que volvamos, ver si las cotizaciones, las personas que tuvieron con el seguro de cesantía, si los empleadores le siguieron pagando las cotizaciones, porque eso era obligatorio. Entonces, a ver todo eso, esos detalles que al final son súper importantes para nosotros mismos y para nuestra seguridad social. Exacto. Oye, Irra, bueno, agradecerte en realidad por esta transmisión. Estuvo, por supuesto, hay que reinventarse, hay que prepararse para lo que viene porque no se sabe, pero hay que estar siempre atento a todo. Bien, chiquillos, así que si tienen alguna consulta, ya lo saben, envíenos un mensaje, tienen también las redes de Israel y vamos a seguir haciendo este tipo de interacciones también. Vamos a tratar otros temas también que son sumamente importantes. Así que, bueno, sin nada más que agregar, los esperamos en una nueva transmisión y muchas gracias también a ustedes por estar presentes y a todos un gran, gran abrazo. Irra, ¿algunas palabritas para poder despedir la transmisión? No, agradecer un poco por el espacio, e intentar transmitir la mayor información posible, quizá hay cosas que se quedaron en el tintero, pero esperar que a todos les sirva, esperar que empecemos a fomentar harto la cultura del ahorro, que siempre tengamos un colchón. Yo creo que esta pandemia dejó ver muchas Claro, fallas que teníamos como rubro, muchas falencias, y también muchas falencias que teníamos en educación financiera cada uno. Entonces, ojalá que nos haya servido a todos, ojalá que nos sigamos nutriendo, como tú dices, informando, que al final la información y la educación es el arma más fuerte que podemos tener. exactamente, señor. Nada más que eso, despedirnos y ojalá encontrarnos en una próxima transmisión. Nos vemos muy pronto entonces. Muchas gracias, Israel, por tu tiempo. Muchas gracias a todos ustedes también que estuvieron presentes acá. Los dejo invitados para el día miércoles, ¿cierto? Mañana ya, miércoles 12 de agosto. Vamos a tener también un jueguito para poder distraer un poquito, aprender jugando. Se viene nuestro estreno del formato pasapalabra en versión coctelería. Mañana va a estar muy, muy entretenido, así que no se lo pierdan. Ya, un abrazo a todos y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, 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 Irra. Muchas gracias. Que estén muy Chao, bien. chao Marco, Chao, chao a chao. todos.